Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Mundo Interno. Mi nombre es Itzel. Y yo soy Jonathan. El día de hoy les hablaremos del síndrome de bipolaridad. ¿Quieres conocerlo? Quédate con nosotros y no te muevas de tu lugar. Vamos a verlo. El trastorno bipolar hace referencia a una serie de alteraciones que se caracterizan fundamentalmente por la presencia recurrente de fases intensas de cambio en el estado de ánimo. Cabe señalar que todos tenemos variaciones de ánimo normales. No obstante, en los trastornos bipolares, estas variaciones del humor son extremadamente intensas. Además, modifica la personalidad de la persona que lo padece. Afecta por igual a hombres y mujeres, independientemente de la cultura o estatus social. Su prevalencia en la población mundial se estima entre un 4 y un 6%. Este riesgo es mucho más elevado en personas que tienen antecedentes familiares de trastorno bipolar. Como ya se ha comentado, los trastornos bipolares son alteraciones intensas, graves y duraderas en el estado anímico, que van desde la euforia más patológica, mejor conocido como manía, la eutimia, que es el estado de ánimo funcional, hasta la depresión. Los trastornos bipolares se clasifican en función de su tipo de presentación. Se dividen principalmente en Trastorno bipolar tipo 1. Se caracteriza por la presencia de episodios de manía, episodios mixtos y episodios de depresión. Trastorno bipolar tipo 2. Se caracteriza por la presencia de episodios de hipomanía y episodios de depresión. La hipomanía se caracteriza por presentar los mismos síntomas que la manía, pero en menor intensidad. Para considerar que una persona está presentando un episodio de manía, tienen que darse al menos 5 de los siguientes síntomas. Disminución significativa en la hora de sueño. Las personas no sienten la necesidad de dormir. Aceleración del pensamiento. Hiperactividad. Planificación de actividades placenteras. Alteración del habla. Distraibilidad. Grandiosidad. Impulsividad. Irritabilidad. Síntomas psicóticos. Delirios o alucinaciones. Solo se pueden dar en episodios de manía. En los episodios mixtos se presentan síntomas maníacos y depresivos de forma simultánea. Los síntomas más característicos son hiperactividad, aceleración del pensamiento, ideación depresiva, sentimientos de inutilidad, falta de ilusión y culpa, comportamiento desordenado, irritabilidad, ansiedad, cambios bruscos de humor y alteración del patrón de sueño. Para considerar que una persona está presentando un episodio depresivo, tienen que darse al menos 5 de los siguientes síntomas, durante al menos 2 semanas. Estado de ánimo depresivo la mayor parte del día, casi todos los días. Marcada disminución del interés o placer en todas o casi todas las actividades durante la mayor parte del día, casi todos los días. Pérdida o incremento significativo de peso sin estar a dieta. Disminución o aumento del apetito casi todos los días. Insomnio o sueño excesivo casi todos los días. Los trastornos bipolares presentan una clara predisposición genética, pero es necesaria una combinación entre lo genético y los factores ambientales. Los factores ambientales que aumentan la probabilidad de que una persona con carga genética padezca un trastorno bipolar son el consumo de sustancias, la aparición brusca de acontecimientos con una carga emocional intensa, como por ejemplo el fallecimiento de un familiar, una mudanza, etc., y la presencia de situaciones de estrés mantenidas, como por ejemplo el cuidado de una persona enferma. El síndrome de bipolaridad es una enfermedad de toda la vida. La mejor persona para guiar este tratamiento es un médico especializado en trastornos mentales como un psiquiatra. Espero que esta información les haya sido de gran ayuda. Y si conoces a alguien con estos síntomas, ayúdalo, tal vez puede padecer el síndrome de bipolaridad. Yo soy Jonathan. Y yo soy Itzel. Muchas gracias por sintonizarnos. Hasta la próxima.